Bueno, pues entonces, la clase pasada estábamos viendo acerca de los leucocitos, ¿no? Y vimos cómo se desarrollaban en la médula ósea y cómo empezaban a migrar hacia el torrente sanguíneo. Y vimos los nombres que les dábamos, ¿no? Los granulocitos o polimorfonucleares son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y lo que son los agranulocitos o mononucleares, que son los linfocitos y monocitos. Y de estos empezamos a ver que dentro de su desarrollo podríamos llegar a encontrar algunas células, principalmente cuando nos referimos a los neutrófilos, que se encuentran inmaduras, ¿sí? Y que pueden estar presentes en el torrente sanguíneo. Y los vamos a distinguir por el tipo de núcleo que van a tener, hablando de los neutrófilos. ¿Sí? También habíamos comentado que dentro de los eosinófilos y basófilos, los aparatos que se dedican o la automatización que se tiene para poderlos llegar a distinguir, aparte de que hay en mucho menor número que los neutrófilos, ¿sí? No los puede distinguir tan fácil, ¿no? A no ser que sea un equipo de citometría de flujo. Los equipos de impedancia que nada más cuentan el tamaño, el volumen de las células, les cuesta un poco de trabajo más distinguirlos y es por eso que siempre nos mandan valores como un total de los granulocitos, que generalmente se refiere más a la parte de los neutrófilos. ¿No? Y estábamos viendo esto, ¿no? Las características del leucograma, que nos da un número total de leucocitos, ¿sí? Y cuando ya decimos, por ejemplo, nos da un número total cuando tenemos un incremento de este número, es una leucocitosis. Cuando tenemos una disminución, es una leucopenia, ¿no? Pero a esta la tenemos que distinguir qué parte de esos leucocitos es la que se encuentra aumentada o disminuida, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, una leucopenia, ¿sí? Por eosinopenia, o una leucopenia, una leucocitosis por neutrofilia. También nos dan estos estudios automatizados, también nos dan un porcentaje, que ya vimos que los porcentajes no nos ayudan mucho realmente, ¿sí? Es un valor que no nos brinda mucha ayuda, es un valor muy general, ¿sí? De acuerdo a la distribución de cada una de estas células. Pero también nos da un valor absoluto, ¿no? De la cantidad de cada uno de los leucocitos. Y donde sí vamos a poder nosotros, algunos equipos pueden llegarnos a medir los reticulocitos. Perdón, los reticulocitos, los neutrófilos en banda. Y esos neutrófilos en banda, pues ya sabemos que es una etapa inmadura de los neutrófilos y no los va a poder, y alguna de ellas nos da los valores de referencia y nos da el valor, ¿no? Que esto también es importante considerarlo cuando se está checando el leucograma. Y algo que nos dice una estimación de cómo se están moviendo estos leucocitos, pues es el frotis, ¿no? Igual que como vimos en los eritrocitos, la morfología leucocitaria tiene mucho que ver en el cómo se está desarrollando esta elevación o disminución del leucograma.
Bueno, y entonces esos son los valores, ¿no? Que nos mandan los estudios de laboratorio. Vamos a ver si hay alguna. En este estudio de laboratorio que alcanzan a observar, de acuerdo a los leucocitos. El linfocitos está en su valor máximo, pero dentro de lo normal. Los linfocitos 3.51 y es hasta 3.45. Ay, yo estaba viendo el de arriba. Ah, Esos son los leucocitos. Ajá. ah, ¿Sí? ah, Sí, los linfocitos. Bueno, no sé cuáles me preguntó. el, Los leucocitos. Los leucocitos sí se encuentran dentro de su rango de referencia. no, linfocitos. Linfocitos. Ajá. Y los linfocitos que tienen Se encuentran aumentados. aumentados. Entonces, generalmente cuando nosotros analizamos un leucograma, más bien todo lo que es la biometría, ponemos valores así, ¿no? Ponemos unas flechitas para saber cómo se encuentran. ¿Y cómo se le llama eso? Que estén aumentados los linfocitos. Linfocitosis. Linfocitosis, así es. ¿Sí? Y tenemos que los eosinófilos se encuentran disminuidos, ¿no? Una eosinopenia. Vamos a ver primero esto. Entonces, cuando se aumentan los neutrófilos, tenemos neutrofilia, y cuando se disminuye, neutropenia. Primero vamos a ver los neutrófilos, cómo se comportan los neutrófilos, ¿no? Normalmente, cuando uno habla de neutrófilos, ¿sí? Ponen este tipo de símbolos, ¿no? Y más cuando se encuentran en un rango de referencia, dentro de los rangos de referencia, ¿sí? Lo que también mencionan muchos que es cuando se encuentran normales, ¿no? Los neutrófilos. Bueno, la neutrofilia, ¿sí? Tiene mucho que ver con la inflamación, ¿sí? Pero no todas las inflamaciones son por agentes infecciosos. Entonces, una neutrofilia, ¿sí? No es sinónimo de infección. No siempre va a estar involucrada una infección, ¿sí? Es sinónimo de inflamación. ¿Y la inflamación, de dónde proviene la inflamación? La inflamación, ¿sí? Proviene de la necrosis, ¿sí? Muerte celular no programada. Entonces, cuando tenemos necrosis, vamos a tener inflamación. Ahora, muchas de esas necrosis, ¿sí? Van a ser por agentes infecciosos. Y los que son, como los neutrófilos son la primera línea de defensa, son los que primero responden a algún proceso infeccioso, ¿sí? Y los procesos infecciosos a los que más llegan a responder o más fácilmente llegan a responder es a los procesos infecciosos bacterianos.
pero no todas las inflamaciones infecciosas son por bacterias. Eso también ya lo debemos de saber. Pero muchas de estas, ¿sí? Inflamaciones infecciosas, sí son por bacterias, ¿sí? Pero no todas. Porque, por ejemplo, una inflamación infecciosa puede ser por un virus, ¿sí? Por un parásito, por una bacteria, por un hongo, ¿sí? Todas esas son infecciosas. Pero las que más llegan a causar este tipo de neutrofilia inflamatoria infecciosa son las bacterias. Ahora, eso es en cuestión de una inflamación infecciosa. Entonces, en una inflamación infecciosa, si el organismo responde, tenemos neutrofilia. ¿Sí? Es lo que esperamos ver cuando hay una infección y que el organismo está respondiendo. ¿Sí? Se incrementan los neutrófilos. Ahora, también tenemos inflamaciones no infecciosas. ¿Algún ejemplo de una inflamación no infecciosa? Acuérdense, la inflamación precede de la necrosis. Algún proceso donde se estén muriendo las células y que no sea infeccioso. ¿Alguna lesión? ¿El qué, perdón? ¿Alguna lesión? Un traumatismo, así Ujú. exactamente. ¿Sí? Un traumatismo. Si se golpea a un individuo, se le pegan, si se lo atropellan, si se cae, ¿sí? Si se funciona con un objeto punzocortante. Cualquier traumatismo va a ocasionar una inflamación no infecciosa. ¿Y qué le va a pasar a los neutrófilos? Se van a incrementar. ¿Sí? Vamos a tener una neutrofilia. Así es. Me faltó aquí la 1. Traumatismo. Traumatismo. ¿Qué más? Ese es un buen ejemplo de una inflamación muy infecciosa. ¿Qué otro? Que mate células, pero que no esté involucrado un microorganismo. ¿Alguna obstrucción? Bueno, ¿cómo se le diría? ¿Infarto? No infarto. Pero estás hablando de obstrucciones en, ¿En venas? en vasos En, sanguíneos, ajá, en vasos sanguíneos y que cause necrosis. ajá, un proceso isquémico. Isquemia, por ejemplo, la isquemia nos la pueden dar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un émbolo de grasa, una obstrucción de, bueno, una obstrucción por un ateroma, ¿sí? Se puede crear un ateroma cuando se inflama la parte del ateroma, que es un acúmulo de colesterol subendotelial, ¿sí? Puede obstruir el riego sanguíneo de un tejido u órgano y provoca isquemia, necrosis y se da esta inflamación infecciosa. Ajá, así es. Sí puede ser un... Y esta isquemia se puede presentar por cualquier cosa, ¿no?
émbolos o presiones sobre los vasos sanguíneos, que pueden ser dentro del lumen o fuera del lumen. Y sí, nos puede provocar una inflamación no infecciosa. ¿Qué otra cosa nos puede provocar una inflamación no infecciosa? Las neoplasias, ¿no? Neoplasias. Por ejemplo, también tenemos las torsiones, una torsión. ¿Sí? Una torsión de algún órgano, por ejemplo, se da mucho en los perros la torsión esplénica. También dentro de ¿quién faltó? Dentro de la cavidad abdominal, también los intestinos llegan a tener vólvulo o torsión. ¿Sí? La torsión del estómago también en los perros. Un testículo retenido en un individuo criptorquidio, que puede llegar a tener torsión del testículo que se quedó retenido. Entonces todo eso nos va a causar que haya necrosis, ¿sí? Y que se presente un proceso inflamatorio no infeccioso. Entonces, si se fijan, la neutrofilia no necesariamente tiene que ser algo infeccioso. Sí tiene que ver con la inflamación, pero no necesariamente algo infeccioso. Ahora, no toda la inflamación, ¿sí? No toda la neutrofilia es sinónimo de inflamación, ¿sí? También la neutrofilia, ¿sí? Generalmente se presenta más por inflamación, pero la neutrofilia también se va a generar por estrés, ¿sí? Aquí ya no está involucrada la necrosis. ¿Sí? El estrés va a generar una neutrofilia. Y entonces nosotros vamos a ver varios cosas que suceden durante el estrés. Una de ellas es la neutrofilia. Entonces, en un individuo estresado, que lleva un estrés más cuando se presenta el estrés crónico, sí vamos a ver que se elevan los neutrófilos. Y en ese caso no tenemos inflamación, o no necesariamente tenemos inflamación. ¿Sí? Entonces, esas son más o menos un recuento de las causas que nos pueden llevar a que se incrementen los neutrófilos, que nosotros tengamos neutrofilia, que es una de las condiciones que más se llega a ver en nuestros pacientes. Ahora, entonces, si nosotros tenemos un paciente enfermo, ¿sí? ¿Tendrá estrés o no tendrá estrés un paciente enfermo? Muy probablemente. Todos los pacientes enfermos tienen estrés, ¿sí? Ahora, la condición que van a tener de que sea neutrofilia o que tengan los neutrófilos dentro de los rangos normales o que tengan los neutrófilos bajos va a depender del tipo de inflamación, si es infecciosa o no infecciosa, del tipo de agente que esté involucrado, ¿sí? Y el tiempo que lleve con ese problema, ¿sí? Y entonces vamos a poder nosotros observar
si ese paciente, porque un paciente puede empezar con una enfermedad, ¿sí? Y tener neutrofilia y al poco tiempo tener neutropenia, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de las enfermedades virales, cuando ya vemos nosotros signos de enfermedad, tiene neutropenia y cuando se recupera tiene neutrofilia, ¿sí? Entonces, y muchos de esos pacientes cuando empiezan con su enfermedad sufren de estrés y ese estrés provoca que tengan uno que se conoce como leucograma de estrés. Y el leucograma de estrés generalmente va a tener neutrofilia, ¿sí? Y algo que también, ahorita se los voy a mencionar, pero no, que no se les debe de olvidar, tiene un leucograma de estrés, también se presenta linfopenia. ¿Sí? Esas son dos características de un leucograma de estrés. Neutrofilia, se elevan los neutrófilos y se disminuyen los linfocitos. Y bueno, aquí tenemos más ejemplos, ¿no? De procesos no sépticos que causan inflamación. También tenemos a los agentes químicos, ¿sí? Las toxinas, por ejemplo, los agentes que pueden llegar a causar daños en la piel, que son los cáusticos, ¿sí? Las necrosis tisulares, que algunas veces no sabemos por qué se originan, como la pancreatitis. En los gatos, por ejemplo, hay un proceso en donde se le conoce como triaditis, en donde hay inflamación tanto del tracto gastrointestinal, del páncreas y de la vesícula biliar. ¿Sí? Del intestino principalmente, páncreas y vesícula biliar. Las enfermedades inmunomediadas también, otra que nos faltó. ¿Sí? Son procesos que no son inflamatorios y que también puede llevarnos a la neutrofilia, ¿no? Por la necrosis que causan. Y esto para recordar un poco cómo vimos que se presentaba la evolución de los neutrófilos, ¿no? Y vean cómo se va reduciendo en tamaño. Esto es importante porque cuando se hace un frotis sanguíneo, podemos llegar a observar en un frotis sanguíneo hasta metamielocitos. ¿Sí? Pero normalmente nosotros los que podemos llegar a ver son neutrófilos segmentados y neutrófilos en banda. El neutrófilo segmentado son los que se encuentran en mayor número, ¿sí? Porque son los neutrófilos que van a estar atentos a que surja algún problema en el organismo, ¿sí? Ya están capacitados para poder fagocitar rápidamente. Y los neutrófilos en banda, ¿sí? Se tienen todavía que capacitar. No son neutrófilos inmaduros. Ahora se le conoce como proliferación cuando empiezan a aumentar estas células del neutrófilo segmentado hacia atrás, ¿no? Como le dijimos que también se llamaba cuando empezamos a ver este gran número de células o un número mayor de estas células. Principalmente estas, ¿no? Que son los neutrófilos en banda. En caso de que tengamos neutrofilia. Como dijo, cuando hay de más, Ajá, cuando hay de más,
en una neutrofilia, ajá. ¿Pero de los segmentados? De los de banda, de estos, Ah, que era desviación a la izquierda, ¿no? con desviación a la izquierda, exactamente. ¿Sí? Y cuando encontramos más segmentados, A con la derecha. desviación a la derecha. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago un frotis y veo ese tipo de neutrófilos, ¿sí? Y aparte encuentro que en el número hay elevada cantidad de neutrófilos, ¿qué puedo decir? Si hay elevada cantidad de neutrófilos, ¿sí? Y ve ese frotis, ¿cómo lo puedo yo interpretar? Con desviación a la izquierda. Sí, están en banda. Primero, si hay aumentada la cantidad, es una neutrofilia. Una neutrofilia con desviación a la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué con desviación a la izquierda? Porque estos son neutrófilos en banda. Ahora vamos a ver Profe, mejor. Sí. Sí, ¿le dígame. podría regresar a la imagen donde estaban así en línea, por favor? Sí. Ajá. Listo, gracias. Uh-huh. Bueno, vamos a ver primero cómo están distribuidos los neutrófilos dentro del organismo, ¿no? La cantidad de neutrófilos se distribuye dentro del organismo para poder llegar más fácil, ¿no? a los lugares donde se encuentran pues ahora sí que los agentes que pueden provocar daño o poder fagocitar células que están muriendo, etcétera. Y tenemos 3 lugares donde vamos a encontrar básicamente los neutrófilos. La médula ósea, ¿sí? Que a partir de que empiezan a generarse los neutrófilos, ¿sí? En la médula ósea duran de 7 a 10 días. Tenemos neutrófilos que se van a encontrar en la sangre periférica de 3 a 6 horas y tenemos neutrófilos en los tejidos, ¿no? Que van a durar de 2 a 3 días. Así es como se van a distribuir los neutrófilos, ¿sí? Ahora, el 90% del total de estos neutrófilos se encuentra en la médula ósea. ¿Sí? En la médula ósea. Y tenemos en la médula ósea, entonces, 3 que conocemos como pool. El pool de proliferación, ¿sí? Está representado por mieloblastos, promielocito y mielocito, ¿sí? El pool de proliferación. También conocido como pool mitótico, porque son los que tienen más mitosis. Después tenemos el pool de maduración, ¿sí?
está representado por los metamielocitos. ¿Sí? Y los neutrófilos en banda. El pool de almacenamiento que está representado por los neutrófilos, aquí me equivoqué, es en neutrófilos segmentados. ¿Sí? O pool de reserva. Está mayormente representado por los neutrófilos segmentados. ¿Sí? Ahora, estos neutrófilos, ¿sí?, van a salir a la sangre periférica. Y aquí en la sangre periférica se van a distribuir dependiendo de su edad. Y entonces vamos a tener un pool marginal y un pool central. Lo que nosotros realmente medimos cuando tomamos sangre y vemos los neutrófilos es solamente el pool central, ¿sí?, que representa el 40% de todos los neutrófilos, pero que están nada más en la sangre periférica. ¿Sí? Tenemos otro que se llama pool marginal, que son neutrófilos, ¿sí?, segmentados, que van a migrar hacia los tejidos. Y entonces los que realmente contamos nosotros nada más es el pool central. ¿Qué dijo del marginal? El marginal se encuentra pues ahora sí que pegado a lo que son los vasos sanguíneos y está a punto de migrar hacia los tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros entonces tuviéramos aquí, le pusiéramos un número para poderlo explicar mejor, si tuviéramos en total, no sé, unos 200 neutrófilos. Este individuo tiene 200, ¿sí? De esos 200, ¿cuántos se encuentran en la médula ósea? Si la médula ósea corresponde al 90%. 180. 180, ajá. Y nos quedan 20, ¿no? 20 neutrófilos, que es el 20%, pero aquí nada más tenemos del 2 al 3%. Digo el 10%, nos quedan 10%, que son los 20 neutrófilos que nos restan. Y aquí tenemos de 2 a 3%. ¿Cuántos neutrófilos hay? De 2 a 3. De 2 a 3. Vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle 3. Acá en el pool marginal, 2. Y aproximadamente aquí 1. ¿No? Y acá tenemos del 7 al 8%. ¿Y cuántos tenemos? Aproximadamente 8, 8, 16, ¿no? 180, nos faltó 1, ¿no? Ponerle 17 aquí. Este nada más es para que se den cuenta que la cantidad realmente de neutrófilos que nosotros llegamos a contar es mínima, ¿sí? Vean dónde están más
donde hay una mayor cantidad de neutrófilos. Y ahora vámonos a el tiempo. Vean cuánto dura un neutrófilo en sangre periférica, de 3 a 6 horas. ¿Sí? Entonces, realmente el tiempo que tarda ese neutrófilo en la sangre periférica es muy poco. ¿Sí? Inmediatamente se va a lo que son los tejidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué le pasa al neutrófilo después de irse a los tejidos? Ese neutrófilo que ya cumplió su función, que envejeció o a veces hasta murió durante el proceso, ¿sí? Se va a través del sistema linfático. ¿Sí? Se va a través del sistema linfático, llega a los ganglios linfáticos y ahí, ¿sí?, puede convertirse en una célula presentadora de antígeno o puede llegarse a destruir. ¿Sí? Ahora, un neutrófilo, vemos todo este recorrido que lleva un neutrófilo en el organismo. Ahora, ¿se podrá regresar? ¿Podrá hacer el movimiento a la inversa? ¿Sí? ¿A la sangre periférica? Que esté los tejidos, que se vaya la sangre. Sí. No, su movimiento es no, su movimiento es unidireccional. ¿Sí? El movimiento de los neutrófilos es unidireccional, así nada más. ¿Sí? Y de aquí se va a destruir. ¿Sale? Entonces, es importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un individuo tiene algún proceso inflamatorio y salen los neutrófilos? Sale el pool de reserva, ¿no? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí en sangre periférica un número de neutrófilos y esos están representados por neutrófilos segmentados, ¿no? Entonces, el pool de reserva hace que exista una neutrofilia. Responde rápidamente hacia ese proceso, ¿no? Y entonces se incrementa la cantidad de neutrófilos. Neutrofilia, pero se incrementan neutrófilos segmentados. Sí, estos son neutrófilos segmentados. Ahora, ¿qué pasa si esos neutrófilos segmentados, sí, tienen que viajar rápidamente hacia los tejidos? Y aquí se están muriendo gran cantidad de neutrófilos por el proceso que se está llevando aquí, el proceso inflamatorio X, ¿no? Que puede ser infeccioso o no infeccioso. Pero se están muriendo los neutrófilos. Vamos a sacar del pool de reserva, ¿sí?, neutrófilos que van a ser en banda. ¿Sí? Y posiblemente, ¿sí?, nosotros tengamos neutrofilia. Entonces, una neutrofilia
y que podríamos llamarle regenerativa, es cuando encontramos neutrofilia, ¿sí? Neutrofilia con desviación a la izquierda. En donde hay un número, acuérdense que estos dos neutrófilos, que son los neutrófilos segmentados y los neutrófilos en banda, ¿no? En este caso, ¿cómo van a estar los neutrófilos segmentados? Supongamos que los neutrófilos segmentados están dentro de su rango de referencia o pueden estar aumentados. Pero como están aumentadas los neutrófilos en banda, ¿sí? Estos sí están aumentados, ¿sí? En su conjunto, nosotros tenemos una neutrofilia, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, la cantidad esta de aquí, neutrófilos segmentados dentro de su rango de referencia y neutrófilos en banda elevados. Así. Y esto en su conjunto nos da neutrofilia, ¿no? Neutrofilia. ¿Sí? Y también, de acá, en donde tenemos neutrófilos segmentados aumentados y neutrófilos en banda también los tenemos aumentados, también nos puede dar neutrofilia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre encontrar uno y otro? De acuerdo a esto que vimos de los pools y cómo se van distribuyendo los neutrófilos. Porque los dos son neutrofilia con desviación a la izquierda. ¿Sí? Los dos tienen neutrofilia con desviación a la izquierda. Pero ¿qué diferencia habrá encontrar los neutrófilos segmentados con un número dentro de los rangos de referencia o un número aumentado? Y estas dos neutrofilias con desviación a la izquierda se conocen como neutrofilias regenerativas. ¿Sí? Esto se conoce como una neutrofilia regenerativa. Profe, ¿podría repetir las dos opciones para que se pueda generar la neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa? Es neutrófilos segmentados, pueden estar dentro de un número de referencia, dentro de su número de referencia, o pueden estar aumentados, ¿sí? Ahora, los neutrófilos en banda están aumentados. Si los neutrófilos en banda están aumentados, ¿sí? Y los neutrófilos segmentados están dentro de su valor de referencia, pues por ende hay una mayor cantidad de neutrófilos, ¿sí? Y entonces tenemos neutrofilia. Ahora, si los neutrófilos segmentados están aumentados y los neutrófilos en banda también, pues también tenemos neutrofilia. Pero ¿qué diferencia hay, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? Entre estas dos, porque son iguales, tienen si nosotros lo interpretamos, lo vamos a interpretar como una neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa, ¿no? El organismo está respondiendo, ¿por qué? Porque hay bandas, ¿no? Y aparte los neutrófilos están dentro de su rango de referencia o están aumentados,
¿no? Los neutrófilos segmentados. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo primero este valor? Neutrófilos segmentados elevados y neutrófilos en banda elevado. ¿Sí? Ese individuo tiene gran cantidad de neutrófilos aquí en la sangre periférica y que pueden migrar hacia los tejidos donde va a estar el problema, y también tiene una buena reserva, ¿no? Porque está sacando neutrófilos en banda de acá de la médula ósea. Esto es lo que nosotros quisiéramos ver en todos nuestros pacientes. ¿Sí? Es una neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa, en donde el paciente está respondiendo al proceso inflamatorio. Ahora, normalmente lo que pasa es que de esta, ¿sí?, se va a neutrófilos segmentados dentro de un rango de referencia y neutrófilos en banda aumentados. De todas maneras, este paciente tiene neutrofilia con desviación a la izquierda, ¿sí? Y también es regenerativa, pero ¿qué le está pasando a los neutrófilos segmentados? Están disminuyendo, ¿no? Si nosotros teníamos primero este y ahorita tenemos estos valores, nuestros neutrófilos segmentados están disminuyendo. Y entonces este es el primer paso para entrar a un proceso degenerativo, ya no regenerativo, ¿no?, sino degenerativo. No sé si me expliqué. Se están acabando los neutrófilos segmentados, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar con este individuo? Si sigue cuando entra ya el proceso degenerativo. Neutrófilos segmentados, ¿sí?, normales o disminuidos, y neutrófilos en banda. Acuérdense que siempre va a haber más neutrófilos segmentados que en banda, ¿no? No, me lo pinto mal. Bueno, aumentados. Y aquí vamos a tener, por la cantidad de neutrófilos segmentados, que puede estar normal, ¿sí?, o baja, generalmente tenemos neutropenia. Una neutropenia con desviación a la izquierda, porque están aumentadas las bandas, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no alcanzo a medir las bandas en este caso y tengo neutrófilos segmentados normales? ¿Cómo me saldrá los valores de neutrófilos? Aquí yo sé que tengo neutropenia porque me los está dividiendo, ¿no? Neutrófilos segmentados y neutrófilos en banda. Pero ¿qué pasa si yo junto estos dos?
y hay neutrófilos segmentados bajos, pero en número, o sea, no tan bajo el número, ligeramente bajo, pero hay muchas bandas. Me compensa, ¿no? Los neutrófilos segmentados, si están un poco bajos y están aumentadas las bandas, me va a compensar y yo generalmente voy a ver la cantidad de neutrófilos dentro del rango de referencia. Cuando nada más el estudio me está mandando, no me mide las bandas. ¿Sí? Y entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo me doy cuenta que es un proceso degenerativo. No, es muy difícil. No sé si hasta aquí me expliqué. Profe, solamente para confirmar, cuando existen neutrófilos segmentados bajos, pero no tan bajos, y neutrófilos en banda aumentado, los neutrófilos en banda es como si recompensaran a los neutrófilos segmentados y es cuando hay neutropenia con desviación a la izquierda. Ajá, sí. O sea, tú sabes qué es neutropenia porque los neutrófilos segmentados te los está contando diferente a los neutrófilos en banda. ¿Sí? Porque si el aparato te mide estos dos en conjunto, posiblemente encuentres esto de acá arriba. Neutrófilos dentro del rango de referencia. No sé si me explique ahí. Por ejemplo, vean este que está aquí. ¿Dónde estaba? Por ejemplo, aquí. Los neutrófilos están dentro del rango de referencia, ¿no? 7. Y las bandas, 0. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué las bandas no tiene bandas? A lo mejor no las pudo contar. ¿Sí? Y entonces yo tendría esto, si esto se presenta en un paciente que esté enfermo, ¿sí? Ya sabemos que todos los pacientes que están enfermos están en estrés, ¿cómo deberían de haber salido los neutrófilos? ¿Cercanos al 6.9 o cercanos al 8.8? Cercanos al 8.8, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene 7.14. Esto me está indicando que posiblemente los neutrófilos estén aumentados, ¿sí? Puede ser esto puede ser por el estrés, pero el estrés también me dice que los linfocitos, cuando un paciente está estresado de forma crónica, los linfocitos deben de estar bajos y miren cómo están, tan elevados. Entonces ya no representa un leucograma de estrés. Uh-huh. Ponerle. Pero por ejemplo aquí, en este caso, se ve que están empezando a aumentar los neutrófilos y no tiene neutrófilos en banda. ¿Qué está pasando con este paciente? No están aumentando los neutrófilos en banda. ¿Qué quiere decir eso? Que el pool de reserva no se está ocupando, ¿no? Para solventar el problema. El pool de reserva.
son los neutrófilos en banda. No están saliendo neutrófilos en banda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está haciendo el trabajo de los neutrófilos segmentados que están proliferando? ¿Sí? Está siendo eficiente, ¿no? En ese momento todavía vemos que está siendo eficiente los neutrófilos segmentados. Ahora, ¿qué pasaría si ese paciente ya lleva 7 días enfermo? Y yo veo eso. Es lo mismo que si yo lo viera que, es que se enfermó ayer en la tarde y me lo llevan hoy y sale eso en el hemograma, ¿sí? En el leucograma. O si ya lleva 7 días enfermo, 7 días sin comer, bueno, pongámosle 3, 4 días sin comer, pero que ha estado enfermo y ha estado mal, ¿no? El paciente. Y me sale ese en los neutrófilos. ¿Qué yo podría esperar de un paciente que lleva ese tiempo enfermo dentro de los neutrófilos? Para que diga, bueno, ahí la lleva el paciente. Que estén elevados. Que estén elevados, que tengan neutrofilia, ¿no? Pero neutrofilia, ¿de qué tipo? Esta, miren, ¿sí ven? Aquí, neutrofilia con desviación a la izquierda, que es una neutrofilia regenerativa. Eso esperaría yo encontrar en un paciente que está respondiendo al tratamiento, ¿sí? ¿Sí? O que se está disminuyendo el proceso inflamatorio, que está pudiéndolo controlar el proceso inflamatorio. Una neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa. Y yo tendría que ver principalmente, así como ya lo vimos hace rato, que los neutrófilos segmentados estén o cerca del valor máximo de referencia o estén elevados y los neutrófilos en banda estén elevados. Entonces, si ese paciente tiene 7 días enfermo y yo lo encuentro así, ¿qué puedo decir de él? Los neutrófilos están dentro del rango de referencia y no tiene bandas. Pues que no está respondiendo bien al tratamiento. No está respondiendo, ¿no? Se le están terminando los neutrófilos, porque yo esperaría encontrar neutrofilia, ¿sí? Y están los neutrófilos dentro del rango de referencia y aparte no tiene bandas. Y a veces cuando nosotros vemos estos resultados, ¿ustedes qué pensarían, por ejemplo, si no supieran de lo que hemos estado hablando ahorita y ven este resultado, dicen, neutrófilo 7.4 y está dentro del rango? ¿Cómo lo calificarían a este paciente? Si ya tiene 7 días enfermo. Pues si se encuentran dentro del rango, nosotros así a simple vista diríamos, pues el paciente se encuentra bien, ¿no? Pero si yo lo veo así y lleva 7 días enfermo, ¿sí? Yo esperaría que este valor que está aquí de bandas hubiera incrementado, ¿sí? Y que los neutrófilos sí podrían estar más o menos dentro del rango porque están dentro de, más pegados al rango superior, ¿no? Entonces sí podrían estar bien. Aquí lo que me hace falta es que ese paciente tenga bandas, ¿sí? Que tenga desviación a la izquierda. Y eso automáticamente me podría decir, mira, el tratamiento que estamos empleando para ese paciente está bien, está respondiendo al tratamiento. Pero yo, ¿qué puedo decir de este paciente que encuentro así?
que no está respondiendo al tratamiento, ¿no? Que está perdiendo la batalla. ¿Sí? Y a veces nosotros cuando vemos valores normales, ¿sí? O dentro de los rangos de referencia, todos esos valores creemos, ¿sí? Que están bien. Y cuando vemos ese valor así, decimos, bueno, mira, los neutrófilos están muy bien, están dentro del rango. Y no nos damos cuenta que ese rango en 2, 3 días puede venírsenos abajo. Así como está ese paciente, si lleva varios días enfermo, a los 2, 3 días vamos a tener un proceso degenerativo, ¿sí? Ya no va a poder responder a la enfermedad. Y la neutropenia con desviación a la izquierda generalmente tiene un alto porcentaje de estar involucrada en muerte de los pacientes. ¿Sí? Entonces, se fijan cómo, a pesar de que los valores estén dentro de los rangos de referencia, no siempre son tan alentadores como quisiéramos, ¿no? Ahora, hay otros rastros otros indicios de cómo está nuestro paciente a través del frotis sanguíneo. A ver. En esto de los pools, entonces es bueno saber cómo se distribuyen los neutrófilos, ¿sí? Y conocer que tienen mucha importancia los neutrófilos en banda y segmentados, ¿no? Entonces aquí están, por ejemplo, unos datos que nos manejan del pool circulante, que es el que nosotros normalmente venimos y es el tiempo que duran más o menos los neutrófilos en el perro y en el gato, ¿no? En el perro de 6 a 8 horas y en el gato de 10 a 12 horas. Esto es importante porque, por ejemplo, si nosotros ya sabemos que en el perro son de 6 a 8 horas y tenemos un paciente, no sé, tiene una enfermedad, y están bajando los neutrófilos. Nosotros lo que queremos hacer con los tratamientos es ayudarle al sistema inmune. Una enfermedad X tiene ese perro. Y entonces nosotros instauramos un tratamiento. Y en ese momento los neutrófilos, no sé, nos salen en, pues más o menos así como aquí, 7.14. ¿Sí? ¿Qué esperaría yo encontrar? Sí, están dentro del rango de referencia, ¿no? ¿Qué esperaría yo encontrar si estoy aplicando un tratamiento y el tratamiento es efectivo, o sea, es bueno? ¿Qué esperaría yo encontrar a las 9, 10 horas después en otro hemograma? En ese pool circulante. Si yo ahorita los neutrófilos los tengo dentro de un rango de referencia y digo, ese paciente tiene esta enfermedad y le vamos a dar este tratamiento. Y háganle un hemograma dentro de 10 horas. ¿Qué esperaría yo encontrar? Pues un incremento. Una neutrofilia, ¿no? Sí, así es. Si nuestro tratamiento está funcionando, es para que también pueda ayudar al sistema inmune, en este caso a los neutrófilos. Y entonces yo voy a encontrar que se incrementan los neutrófilos. ¿Sí?
Eso en el perro. Y en el gato dura de 10 a 12 horas. Por eso también es importante saber cuándo vamos a tener una respuesta a ese tratamiento, que lo podamos llegar a observar en las células sanguíneas, en los neutrófilos. Esto era lo que les comentaba, ¿no? Que el proceso es unidireccional, ¿sí? Y que no van a regresar otra vez a su lugar de origen. Entonces, los neutrófilos circulantes tienen una vida corta y van a pasar al sistema linfático a destruirse, ¿no? A veces se destruyen hasta en los tejidos. Ahora, los neutrófilos van a tener más que ver en las inflamaciones agudas. Vamos a tener una mayor migración de neutrófilos en las inflamaciones agudas que en las crónicas, ¿no? Cuando se vuelve una enfermedad crónica, generalmente intervienen más las células mononucleares, monocitos que se convierten en macrófagos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener más. Entonces, a la neutrofilia con desviación a la derecha, ¿sí? Que es cuando encontramos muchos segmentados, se le conoce como una neutrofilia madura. ¿Sí? Y cuando encontramos bandas, ya dijimos que es una desviación a la izquierda. Cuando hay una inflamación muy intensa, podemos llegar a ver hasta el pool mitótico, mielocitos y promielocitos. ¿Sí? Y esto lo vamos a observar cuando tengamos una desviación a la izquierda mayor a 300 por microlitro. Entonces, esas son inflamaciones muy intensas. Por ejemplo, en una peritonitis podemos llegar a observar esto, ¿no? En donde salen del pool, hasta células del pool mitótico. Y eso era lo que comentábamos de la desviación a la izquierda, ¿no? Vean la gráfica. Los azules son los neutrófilos segmentados. Vean cómo está, ¿sí? Primero tenemos una neutrofilia. Posteriormente de esa neutrofilia, vean también cómo aumentaron los neutrófilos no segmentados o las bandas. Y posteriormente, pues ya se da el transcurso de la enfermedad y la resolución de la enfermedad, donde vuelven otra vez a su número basal. ¿Sí? Se resuelve correctamente la enfermedad que tuvo ese paciente. Aquí es donde vemos el proceso inflamatorio donde empieza. Y vean lo que dura, ¿no? Hasta la otra flecha. Y es donde, por ejemplo, hay si nosotros tenemos que la línea punteada, ¿sí? O más o menos aquí, miren, aquí arriba, bueno, más arribita se me fue chueca la línea, ¿no? Pero más o menos ahí tenemos una cantidad de neutrófilos. En esta línea tenemos una cantidad de neutrófilos dentro de los rangos de referencia. Y entonces tenemos acá una neutrofilia, ¿no? Neutrófilos elevados. ¿Sí? Pero es una neutrofilia con desviación a la izquierda porque también las bandas se elevaron. Sí, esto era lo que conocíamos como una regenerativa, ¿no? Esto es lo que queremos ver en nuestros pacientes generalmente. Cuando ya se aplicó un tratamiento o se está resolviendo bien la enfermedad.
Vamos a ver esta. Aquí también tenemos los neutrófilos segmentados, que son los azules, y los neutrófilos no segmentados, que son los oscuros. ¿Qué está pasando aquí? También tenemos una neutrofilia, pero vean cómo ya aumentó más allá, ¿sí? Los neutrófilos no segmentados, vean dónde están. Y aquí ya hay más neutrófilos segmentados, no segmentados, que segmentados, ¿no? El azul es los segmentados. Vean en esa gráfica como aquí, que son los segmentados, ¿sí? Los que son activos, ya hay un número mayor de bandas que de segmentados. Esto también es neutrofilia, ¿no? Porque compensa la cantidad de neutrófilos. Pero esto ya se está convirtiendo en un proceso degenerativo. ¿Sí? Y cuando llega aquí, ¿qué es cuando estamos aquí? ¿Qué hemos dicho que era? Aquí apenas empieza, ¿no? Que era lo que les comentaba, que este punto, ¿sí? Es crítico para saber cómo está evolucionando nuestro paciente. Aquí todavía tiene neutrofilia, pero tiene neutrofilia con desviación a la izquierda, pero tenemos muchas bandas, ¿sí? Y decimos que es bueno, ¿sí? Pero no vimos que los segmentados están disminuyendo o están dentro de los rangos de referencia. Esto está a punto de convertirse en, aquí en este punto, ¿sí? Se está convirtiendo en una neutrofilia con desviación a la izquierda degenerativa, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? Porque vean la línea más oscura, ¿no? Son los no segmentados. Entonces, los neutrófilos en banda están aumentados, ¿sí? Y los neutrófilos segmentados disminuidos. Tenemos una neutropenia con desviación a la izquierda y esto es un proceso degenerativo, ¿no? Ya está instaurado ese proceso degenerativo. ¿Sale? Sí, que era lo que vimos hace rato en lo que pasaba cuando vimos lo de los pools y cómo estaban distribuidos. No sé si tengan dudas de esto. ¿Tienen dudas? Claro, profe. ¿No? ¿De qué? Ok. ¿Eso entonces sería considerado como satisfactorio, o sea, en el tratamiento? ¿Algo ¿Cuál? bueno? Esa, la de la gráfica de ahorita. Ajá. No. Aquí ese paciente se está muriendo. Ah, Cuando llegue aquí, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba, que una neutropenia con desviación a la izquierda, ¿sí? Es un proceso degenerativo y tiene mucho que ver con los pacientes, ¿sí? Que generalmente mueren. Sí, entonces no es lo que nosotros queremos en nuestros pacientes que lleguen a este punto. Nosotros lo tenemos que identificar desde aquí, ¿sí? Cuando todavía hay neutrofilia y que se está convirtiendo en una neutrofilia con desviación a la izquierda degenerativa, porque empiezan a bajar nuestros valores de neutrófilos, ¿no? Tanto segmentados como en banda.
¿Qué se oyó? ¿Sí? Sí, profe. Sí, lo que quisiéramos nosotros ver en nuestros pacientes es esto, mire, así. En donde tenemos una neutrofilia, donde hay muchos segmentados, ¿sí? También tenemos bandas y los segmentados disminuyen conforme va resolviéndose el problema, ¿sí? Esa es una neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa, ¿no? Y vean cómo se comportan los neutrófilos no segmentados o en banda. Sí sube, ¿no? Pero nunca exceden lo que son los neutrófilos segmentados. Ahora vean esta otra gráfica. Los neutrófilos no segmentados llega a un punto en donde exceden a los neutrófilos segmentados. Cuando pasa esto, ¿sí? Y estamos en una neutrofilia con desviación a la izquierda degenerativa. ¿Sí? Ese paciente le falta un empujoncito para que entre a neutropenia. Y a veces nosotros lo que nada más nos fijamos en una biometría es que tenga neutrofilia. A veces decimos, bueno, tiene una infección bacteriana y tiene neutrofilia. Ah, está bien porque está respondiendo. No, no necesariamente. Tenemos que checarlo bien. Ahora, hay otros elementos que nos van a hacer, bueno, aquí tenemos del pool mitótico, ¿sí? Los mielocitos, también tenemos a las células en banda. Otras cosas que nos van a llevar a saber si los neutrófilos que tenemos están muriendo y no pueden, con el problema, es encontrar neutrófilos tóxicos. Y dependiendo de la toxicidad que tengan esos neutrófilos, también vamos a saber que esos neutrófilos están degenerándose, están muriendo. ¿Sí? Y entonces los signos de toxicidad los vamos a poder observar en el frotis. Y tenemos que le vamos a poner una cruz, 2 cruces y 3 cruces dependiendo de la toxicidad que veamos en los neutrófilos. Por ejemplo, los neutrófilos ya vimos que tienen un núcleo lobulado, ¿sí? Cuando son segmentados, pero esos neutrófilos segmentados pueden llegar a tener cuerpos de Dully, ¿sí? Que son los restos del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Si es retículo endoplásmico rugoso, eso quiere decir que tiene ribosomas. Y los ribosomas, ¿de qué color se van a teñir? Ah, bueno, ahí dice, ¿no? Azules o morados por ser RNA, ¿no? Son ácidos. Entonces se van a teñir así y entonces lo vamos a ver en la periferia del citoplasma, ¿no? Fuera del núcleo, unos pequeños puntitos. Esos son cuerpos de Dully. ¿Sí? Cuando encontremos cuerpos de Dully en neutrófilos, ya sabemos que están ligeramente tóxicos. Cualquier signo de toxicidad en los neutrófilos quiere decir que estamos o podemos estar observando un proceso degenerativo. ¿Sí?
Después, ¿por qué? Porque los neutrófilos, acuérdense que sus gránulos van a destruir, a la hora de la fagocitosis, destruyen a lo que fagocitan. Entonces, esa señal que están teniendo los neutrófilos en donde están descendiendo hace que los neutrófilos que están activos, ¿sí?, empiecen a trabajar mucho en producir esos pequeños lisosomas. Entonces la actividad de los neutrófilos aumenta para poder solventar el problema de infección que tienen. Y entonces van a crear, ¿sí?, más lisosomas a partir de la síntesis de proteínas. Y por eso es que aumenta esos puntitos azules, ¿no?, que son los ribosomas que están pegados al retículo endoplásmico. Después, por ejemplo, tenemos que ya cuando vemos dos cruces, es cuando vemos el citoplasma completamente basofílico, ¿sí?, que son restos del RNA y de los ribosomas. Entonces, un citoplasma de los neutrófilos completamente basofílico ya son dos cruces de toxicidad. Y posteriormente vamos a encontrar, cuando tengamos tres cruces de toxicidad, neutrófilos muy tóxicos, vamos a tener vacuolización espumosa de los neutrófilos, ¿sí?, que es una formación anómala de lisosomas, liberación intracelular de enzimas autolíticas. Este neutrófilo tóxico, muy tóxico, se está muriendo, ¿sí? Va a tener granulación tóxica, presencia de granulación rosa propia de los neutrófilos, que da forma normal debido a periodos en los procesos de maduración. Entonces, se va a empezar a ver granular, ¿sí? Vamos a tener gigantismo celular, van a empezar a crecer de tamaño. Y algo que también se llega a presentar cuando son muy tóxicos es la formación de un núcleo en anillo. Y este es el signo de mayor toxicidad que se puede llegar a observar, ¿sí? Núcleo en anillo. Ahora vamos a verlos. Estos son los cuerpos de Dulith, ¿no? Este es un neutrófilo, ¿sí? Son los cuerpos de Dulith. Bueno, aquí no se alcanza a observar bien, ¿no? Pero tiene una vacuolización espumosa. Se ven así como si tuviera pequeños espacios dentro de su citoplasma. Sí, en un neutrófilo. Este es un neutrófilo en banda. Y va a tener pequeños espacios. Después tenemos gigantismo celular, ¿sí? Y lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en la microfotografía. Vean el tamaño del monocito y vean el tamaño del neutrófilo, ¿sí?, que están más o menos del mismo tamaño. Entonces, tenemos un neutrófilo incrementado de tamaño. Y además esta forma del núcleo, ¿sí?, que es encallado, ¿sí?, también es característica de los neutrófilos tóxicos. Y este es un núcleo anillado, ¿no? Y esto nos indica 3 cruces de toxicidad. Entonces, haciendo un pequeño resumen, si nosotros tenemos los valores de los neutrófilos, ¿sí?, y encontramos esto, neutropenia, ¿sí? Ya esta ya es una muy degenerativa, ¿no? Porque aquí vemos que los neutrófilos segmentados también están disminuyendo,
Los neutrófilos segmentados están disminuyendo, es una neutropenia ya muy avanzada, ¿sí? Ya degenerativa. Si nosotros la pusiéramos aquí, todavía los neutrófilos segmentados están incrementados de tamaño, pero esta ya es, ya está muy mal el paciente. Más, aquí vamos a encontrar neutrófilos tóxicos. ¿Qué tipo de neutrófilos tóxicos podríamos llegar a encontrar aquí? Cuando ya hay esta neutropenia con desviación. Esta ya ni siquiera es desviación a la izquierda, ¿no? Ya están, los neutrófilos ya están abajo de esta línea que es el número normal que debe de haber. ¿Qué tipo de neutrófilos tóxicos creen que vamos a encontrar aquí? Neutrófilos con núcleo en anillo, ¿no? Que son los más tóxicos que tenemos. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Dudas que tengan acerca de los neutrófilos? Creo que no. ¿Sí? ¿No? No hay dudas. Jefe, a mí se me pasó cuáles eran los que se veían en el pool de proliferación. Nada más anoté los mieloblastos. ¿Cuál es en el pool de proliferación? Gracias. ¿Cuál imagen quería? Es esa, ¿no? Sí, ya, gracias. Ya los puedo anotar. Sí. Ajá. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ¿los neutrófilos en banda están en pool de reserva o en de maduración? ¿Los qué? Los En banda. de banda los tenemos aquí. Es que en algunas literaturas los cuentan como en pool de maduración o en pool de reserva. ¿Sí? Y realmente se encuentran así. Muchos están, o podemos llegar a encontrar los de banda aquí también, porque aquí es donde apenas se están formando. Entonces a veces se cuentan como pool de maduración y pool de reserva, ¿sí? Porque también pueden salir a la sangre periférica. Entonces, en el pool de reserva podemos encontrar segmentados y en banda, que son los que pueden salir. ¿Sí? Gracias. Pero en algunas literaturas, les digo, los cuentan aquí en pool de maduración, los que son en neutrófilos en banda. De hecho, aquí, por ejemplo, en sangre periférica, siempre hay cierta cantidad de neutrófilos en banda. Siempre vamos a encontrar algunos neutrófilos en banda, que aquí también no se están poniendo, ¿no? Pero siempre vamos a encontrar ahí, y más en el pool central.
Cuando se vuelven marginales es porque ya están activos. Ahí en el pool marginal siempre vamos a encontrar neutrófilos segmentados. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Sí, profe. Había Sí. dicho que cuando llegan a los tejidos se van por el sistema linfático, llegando a los ganglios y se convierten en una célula, ¿qué? Pueden ser células presentadoras de antígeno, que ya sabemos que las que son mejores células presentadoras de antígeno son las células dendríticas, ¿no? Pero en algunos casos los neutrófilos se ha visto que también contribuyen a ser células presentadoras de antígeno. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Muy bien. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Gracias. Hasta luego.